Buenos días, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar la sesión de hoy. Ayer estábamos platicando sobre las ecuaciones cuadráticas, aunque yo recuerdo que habíamos platicado de ellas por ahí en cuarto semestre antes que llegara esto de la pandemia. De todos modos es importante recordarlas porque las vamos a necesitar. Ya se está grabando la clase, ya está grabando. Bien, ¿no tienen algún comentario o alguna pregunta con respecto a la sesión de ayer? Sus trabajos no he terminado de revisarlos, pero ya faltan muy pocas personas. A la mayoría ya le mandé su correo electrónico con su calificación. Me falta María Fernanda, Carla Guadalupe, Román, Yara Jimena, Griselda, Diana, Gabriel, Isis Valeria. No sé, apenas voy como a las 9:40 del viernes, es que llegaron a esa hora a las 9:40. No sé si haya personas que lo hayan entregado después de las 10, no lo sé. Pero ya yo creo que hoy termino y hoy les mando la sesión la invitación para la sesión de mañana, que son 2 horas. Vamos a hacerla de 8 a 9:30, la sesión de mañana, que son las 2 horas. Y también en el transcurso del día les voy a mandar las ecuaciones cuadráticas que van a resolver como primera parte de su trabajo del segundo periodo, que dijimos que al menos la primera parte, las primeras 2 semanas y media o 3 semanas, van a ser 5 puntos del trabajo que van a empezar a hacer. Entonces, ¿no tengan alguna pregunta o algún comentario? ¿Sí se escucha bien? ¿Se alcanzan a escuchar bien? ¿Y el pizarrón también se ve bien? Sí, maestro. Gracias por contestar, porque luego de repente siento como que estoy solo, ¿no? Da esa sensación de repente, esas clases en línea, como que estás solo. Y como no pongo en mosaico a ustedes, de hecho ni siquiera sé si tengan su cámara o no, la mayoría tiene su nombre o así, y está bien, no hay problema por mí ni por eso. Bien, así recordando un poco lo que vimos ayer, dijimos que una ecuación cuadrática pura carece de término lineal. Por ejemplo, 3x cuadrada menos 15 igual a 0. Esa es una ecuación cuadrática pura. Si es que tiene solución, porque no todas tienen, va a tener dos raíces iguales, pero el signo contrario. Decíamos que en este caso únicamente despejamos a la x. En este caso es x cuadrada y me quedaría x cuadrada igual 15 entre 3, 5. Sacamos raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada aquí, y me queda que x es igual a más o menos la raíz de 5. Una raíz es la raíz cuadrada de 5 y otra es menos la raíz cuadrada de 5. Tengo una pregunta, andaba investigando ahorita pero no alcancé. Recuerden que el semestre pasado comenzamos con un repaso de álgebra. Lo que no recuerdo es si esa parte de ecuaciones cuadráticas del repaso la entregamos o no. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien que tenga buena memoria? Sí, sí la entregamos. Sí, perfecto. Entonces, para ya no redundar, para no mandarles esa hoja y ya no tengan que estar repitiendo eso, porque sería como muy repetitivo. Entonces, más bien para no dejar trabajo de ecuaciones cuadráticas y comenzar directamente con el cuadernillo. Porque sería como redundante, volver a dejar lo mismo, pues como que no tiene sentido. Bien, esa es una ecuación cuadrática pura y sí tiene solución. Y sí tiene solución. Pero decimos que de repente no tienen solución. Con un solo signo que yo hubiera cambiado,
esa ecuación cuadrática no tiene solución en los números reales. ¿Por qué? Porque al despejar el 15, me queda restando, y entonces x cuadrada es igual a menos 5. Por lo tanto, me quedaría que x es igual a más o menos la raíz de menos 5. Y ya sabemos que no hay ningún número real, pero ninguno en ese universo de números que multiplicado por sí mismo me quede menos 5, por lo tanto no existen raíces reales. No existen raíces reales. Es un repaso así rápido de lo que vimos ayer. No existen raíces reales. Y si fuera mixta, y les decía yo que porque lo primero que vamos a hacer en el siguiente tema que vamos a empezar hoy, es que al derivar a la función me va a quedar una ecuación cuadrática y tenemos que resolverla si es que se puede resolver. Si fuera una mixta, que después de derivar me quedara esto y me dijeran igual a 0 la derivada, pues ya la igualas a 0. Encuentra los puntos críticos de esa función. Pues tendría que resolver esta parte. No puedo resolverla igual porque no puedo despejar la x porque hay dos términos. Pero decíamos ayer que lo podemos hacer igual que lo hicimos con y'. Le quitamos una x aquí, le quitamos una x acá, e igualamos a 0. Una raíz es 0 y la otra sería 7x menos 3 igual a 0. 7x es igual a 3 y x es igual a 3 séptimos. Siempre en las ecuaciones cuadráticas mixtas, una raíz es 0, siempre. Y aquí siempre existen raíces. Aquí pueden existir o no, pero aquí en las mixtas siempre existen. Pero decíamos, ¿de qué pasaba con las completas? ¿Qué pasa si la ecuación cuadrática que yo tengo es una ecuación cuadrática completa? Por ejemplo, que tuviéramos x cuadrada menos 2x menos 35. Derivé a la función y me quedó esta. La igualo a 0 y queremos encontrar los valores. Si alguien se quiere ir por la fórmula general, que también explicamos ayer, que se va a tardar. Sin embargo, si alguien la quiere factorizar, decíamos que puede haber tres casos. Que el trinomio sea cuadrado perfecto, que en este caso no es porque el 35 no tiene raíz parental. De la forma x cuadrada más bx más c, si el coeficiente de la x cuadrada es un 1. O bien, si el coeficiente de la x cuadrada es diferente de 1, y entonces no es cuadrado perfecto, decíamos ahí, pero es de esta forma. Y esta forma es la más simple de factorizar. Dos números que multiplicados me den 35, pero sumados 2. 7 por 5 son 35. Para que me quede menos 2, el 7 es el negativo y el 5 positivo. Menos 7 más 5 es menos 2. Y menos 7 por 5 son menos 35. Igualamos a 0 cada factor. Y tenemos dos raíces. Una raíz es x igual a 7 y la otra que es menos 5. Y evitamos hacer la fórmula general. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eso fue lo que vimos ayer. Que la clase de ayer también ya está por ahí en YouTube, por si alguien la quiere consultar. Seis x cuadrada más 7x más 2.
El problema es, para muchos, es cuando llegamos aquí. Algunos, pocos, sí se acuerdan cómo factorizarlo. De hecho, factorizamos muchos antes de la pandemia, porque la última clase que tuvimos fue el 12 de marzo. Ya hace cuánto tiempo que no van a la escuela, hasta se extraña, ¿a poco no? Eso de clase en línea para todos ha sido bien pesado. Pero yo recuerdo que sí explicamos, cuando dimos el repaso de factorización, pues explicamos mucho cómo se factorizaba este trinomio. Algunos lo aprendieron, otros no lo aprendieron. Va uno último, o se les interesa, o por si al derivar la función me queda esto, pues sepan qué hacer. Si no se van cómo factorizar, ya saben, x es igual a menos b más menos b cuadrada menos 4ac entre 2a, ¿verdad? Es cuando 6x pasa como la pura x, ¿no? Ándale, ándale. Ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. Cuando nosotros hacemos que se parezca a este, es decir, que 6x sea la pura x, es decir, cambié la x por 6x y me quedaría 6 por 2, 12. Ya es de esta forma. Así que abrimos dos paréntesis, pero en vez de poner la x que ponía aquí, pongo el 6x. Y busco un par de números que multiplicados me den 12, pero sumados 7. 4 más 3, 7, y 4 por 3, 12. Y decíamos, si queremos las raíces, pues igual a este a 0 e igual a este a 0. Si lo quieres factorizar completamente, entonces divide entre factores del 6. No voy a poner aquí el 3 porque al dividir 4 entre 3 no me queda entero, ni aquí 3 entre 2. Pero si lo cambio y me pone este 3 y este 2, al dividir me quedaría 6 entre 2, 3x más 2 por 6 entre 3, 2x. Cuando la ecuación ya está factorizada, pues únicamente resta igualar a 0 los factores. 3x más 2 igual a 0, 2x más 1 igual a 0. 3x es igual a menos 2 y x es igual a menos 2 tercios. 2x es igual a menos 1 y x es igual a menos 1 medio. En realidad yo lo que quiero es esto. Porque a partir de ahí, la derivada se hace 0. Porque si esto fue la derivada de una función, encuentro los puntos donde la derivada se hace 0, donde no tiene signo. Entonces, quiero saber el signo antes de ese valor y después de ese valor para saber si la función está creciendo o en su defecto está creciendo. Porque aquí ya voy a saber cuándo deja de crecer o cuándo deja de crecer. Entonces, todo este proceso algebraico es el primer paso para lo que vamos a hacer hoy. Si alguien, le decía yo, si alguien no se acuerda de esta parte, pues se va a tardar, pero tiene que llegar. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a, que vale 6, por c que vale 2, entre 2a que vale 6. X es igual a menos 7 más menos 49 menos 6 por 4, 24, 24 por 2, 48, entre 2 por 6, 12. X es igual a menos 7 más menos 1 sobre 12. Quiere decir que x1 va a ser igual a menos 7 más 1 sobre 12, que es igual a menos 6 sobre 12. Dividiendo todo entre 6, me quedaría menos 1 medio, que es este que está acá. Y para x2, me quedaría entonces que menos 7 menos 1 sobre 12, que es menos 8 sobre 12. Si divido todo entre 4, me quedaría 8 entre 4, 2, 2 entre 4, 3, que es el 2 tercios que está acá.
Entonces, ustedes tienen opciones, pues. Aquí la cuestión es que independientemente la ecuación cuadrática que te quede al derivar a la función, la sepas resolver, porque a partir de ahí empieza el problema. A partir de ahí es lo que vamos a hacer. ¿Y tengan alguna pregunta? ¿Algún comentario? También la podemos como factorizar para más fácil, ¿no? O sea, el Sí. 6x más 4 igual a 0. ¿Cómo, perdón, otra vez? El 6x más 4 igual a 0 y el 6x más 3 igual a 0. 6x. A ver, me perdí. ¿En qué parte? ¿En qué parte? En la segunda parte de la Ah, que... sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, cuando era un límite, sí ocupaba llegar a 3x más 2 por 2x más 1. Tenía que factorizarlo completamente. En este caso sí tienes razón. Si tú en el segundo paso, que ya lo factorizaste, igualas a 0, 6x más 4, te va a quedar menos 2 tercios. Aquí la idea es que todos simplifiquen, porque te quedaría 6x igual a menos 4, x igual a menos 4 sobre 6. Entonces simplifícalo a menos 2 tercios, porque ese menos 2 tercios lo vamos a ocupar para otras cosas. ¿Vale? Ok, gracias. Así lo puedes hacer y es correcto, nada más simplifícalo para que trabajes con números más pequeños. Muy bien. Ese sería el repaso así rápido de ecuaciones cuadráticas. No vamos a dejar trabajo sobre ecuaciones cuadráticas. Creo que sería como redundar mucho. Y aparte lo van a demostrar ya en el tema. Entonces, me voy a contradecir. Y el trabajo del segundo periodo va a comenzar en su cuadernillo, en la página que habíamos quedado, que era, ¿dónde está el cuaderno de cálculo? Que su trabajo de este segundo periodo va a comenzar entonces en la página 12. En la página número 2. Ya casi estamos terminando el cálculo diferencial. Ya casi comenzamos el cálculo integral. Si ustedes han hecho su trabajo, si no lo han copiado, porque luego se copian hasta los errores, pues. No me acuerdo si con este grupo que corregimos el ejercicio 4 de las logarítmicas y la gente lo siguió resolviendo. ¿Quién sabe cómo le hizo? Sí se podía resolver, pero estaba confuso. Sin embargo, sí lo... O luego, de repente, alguien, en vez de un signo de más, pone un signo de por, y lo siguen copiando así. Entonces, aunque es difícil de detectarlo entre tanto trabajo, sí se alcanza a notar cuando alguien lo está escribiendo el trabajo sin tener la menor idea de lo que está haciendo, con alguien que se puede equivocar, pero que lo está haciendo él, ¿no? Análisis de una función. El cálculo sirve para eso precisamente, para el análisis de una función. Y lo primero que vamos a estudiar son el crecimiento de una función. Lo bueno de aquí es que ya no dicta uno, y que si alguien se da un concepto, pues puede irse a la clase de video y copiarlo de ahí. Aunque se lo van a aprender, lo que yo voy a dictar ahorita, lo que yo voy a escribir, se lo van a aprender. Este es el plano cartesiano. Esto es una función f de x que puede ser algebraica o logarítmica o exponencial o trigonométrica, del tipo que sea. Una función en matemáticas es un modelo que trata de describir el comportamiento de un fenómeno, sobre todo de aquellos que cambian con respecto al tiempo. La derivada de una función es el valor de la pendiente de una recta que toca la función
en cualquiera de sus puntos. Ya me dieron a mí un punto y una función y puedo encontrar la ecuación de esta recta, inclusive encontrar la ecuación de la normal en cualquier punto de la función. Ahora, esa función, ¿cómo se comporta? ¿Cómo puedo saber cuándo esa función está creciendo? Que va avanzando el tiempo, pero por ejemplo, a lo mejor la distancia está creciendo, ¿no? Si va cambiando el tiempo y la distancia está creciendo, por decir de alguna manera, o si va cambiando el tiempo y cierta población, no sé, de delfines o de algún animal, el tiempo va avanzando y la población va creciendo, pero llega determinado tiempo donde la población se estanca, o la epidemia, ¿no? O la epidemia se estanca, sigue el tiempo pasando y ahora la epidemia va en deceso. ¿Cómo saber a través de la derivada si una función está creciendo, cuándo deja de crecer o cuándo deja de decrecer, cuándo sigue decreciendo, cuándo vuelve a crecer? La derivada lo que va a hacer eso. Y es muy simple. Si ustedes se acuerdan, si la pendiente de una recta, si el ángulo de inclinación es agudo, la pendiente siempre es positiva. Quiere decir que si la pendiente es positiva, la función siempre está creciendo. Si la pendiente es cero, es decir, si la derivada es la pendiente, quiere decir que cuando la derivada sea positiva, la función está creciendo. Cuando la derivada se haga cero, la función dejó de crecer. Cuando la derivada sea negativa, este ángulo de inclinación es obtuso. Por eso cuando la derivada sea negativa, quiere decir que la función está decreciendo. Y si se vuelve a hacer cero, quiere decir que la función dejó de decrecer. Y luego hasta el mismo sentido común me puede decir, ¿sabes qué, profe? Pues sí, cierto. Si algo pasa de crecer a decrecer, se supone que aquí, en esta X, hay un punto máximo de la función. Y si algo, en este caso la función, pasa de decrecer a volver a crecer, quiere decir que hay un mínimo en esta función. Y también algo pasa entre estos dos puntos, que la función siendo cóncava hacia abajo, ¿se diga? Sigue decreciendo, pero no hace esto. Como que da un giro, como que cambia el sentido de concavidad para empezar a ser cóncava hacia arriba. A esto que está aproximadamente aquí se le llama punto de inflexión, donde cambia. Inclusive ese concepto de punto de inflexión se utiliza como en la vida cotidiana, ¿no? Un punto de inflexión en mi vida fue cuando decidí estudiar matemáticas, porque cambió completamente. O cuando decidí que no iba a estudiar, ¿no? Cuando toma la decisión ya bien pensada y bien consensada de que lo tuyo no es la escuela, que no quieres estudiar porque quieres hacer otras cosas, es como un punto de inflexión en tu vida y cambia. Tu vida va a ser diferente, evidentemente. No digo que peor o mejor, o sea, será diferente, porque si alguien sigue estudiando, pues sigue cierto rumbo, ¿no? Y si alguien no sigue estudiando, pues también. No me refiero a cosas buenas o malas, sino que cambia, ¿no? Entonces, en cálculo, vamos a estudiar cuando una función crece, que es este, cuando decrece, en dónde hay un punto máximo, en dónde hay un punto mínimo y en dónde hay un punto de inflexión. Para el crecimiento y para los puntos máximos y mínimos vamos a utilizar la primera derivada, pero para el punto de inflexión vamos a ocupar la segunda derivada. Por eso era el tema de derivadas sucesivas. Ahora te decía yo ayer, no me acuerdo si en este grupo, lo más que o sea, yo no puedo poner funciones trigonométricas para analizar, porque al igualar a cero su derivada tendría que saber resolver ecuaciones trigonométricas, que no las han enseñado ni se enseñan aquí en la prepa. Si yo pusiera una función exponencial para analizar, tendrías que saber resolver ecuaciones exponenciales o logarítmicas. Entonces lo que vamos a analizar nosotros sería en este caso puras funciones algebraicas que de preferencia me den a resolver
una función lineal o cuando mucho una función cuadrática, que es el repaso que hicimos anteriormente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, ¿Todo bien? sí, maestro. Ya si alguien les pregunta qué es una derivada, pues ya saben más o menos medio explicarles, ¿no? Más allá de resolverla, creo que el dibujo nos muestra un poco a qué se refiere esto del cálculo diferencial y del cálculo integral. Nada más para cerrar aquí, esto que estamos haciendo es con respecto al cálculo diferencial. Cuando veamos el cálculo integral, vamos a calcular estas áreas, cuando las figuras son irregulares. ¿Cuál es el área comprendida entre este punto y este punto? Hacemos pequeños rectángulos y sumamos esas áreas de los rectángulos para encontrar el área. Pero van quedando pequeños huecos. Sí, la idea es que la base de esos rectángulos sean infinitamente pequeñas, tan pequeñas, que casi sean cero. Cuando esa base de los rectángulos se hace tan pequeñas, la parte que va quedando en la parte superior del rectángulo se hace muy pequeño y corresponde al área real. Entonces aquí tenemos el problema del cálculo diferencial y el objeto de estudio del cálculo integral. Muy bien. A mí esta parte me interesa mucho. La parte que vamos a hacer ahorita de algebraica sí es importante, pero ya hay máquinas que lo hacen, ya con un poquito de álgebra lo haces y no pasa nada. Y puedes hacer todo el análisis de la función, pero perdiendo de vista qué estás haciendo, ¿no? Y cuando tú resuelves algo que no tiene sentido, pues te da flojera. O definitivamente lo puedes repetir, pero no aprenderlo. Vamos a intentar explicarlo con un ejercicio. El ejercicio número 3 que está en la página 13. Y ubican ahí en el ejercicio 3, me da una función, me dice que la analice, que ponga los intervalos de crecimiento, máximos y mínimos relativos, sentido de concavidad, puntos de inflexión y que haga la gráfica. Nada más. 3 f de x es igual a x cúbica menos 3x. Una función crece en un punto o en un intervalo de puntos si el valor de la derivada es positivo y decrece si el valor de esa derivada es negativo. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer sería derivar a la función. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada y la derivada de 3x es 3. Segundo paso. Iguala a 0 la derivada. 3x cuadrada menos 3 igual a 0. Resuelve la ecuación que encontraste. ¿Es una ecuación cuadrática pura, Sergio? X cuadrada es igual a 3. Perdón, 3x cuadrada igual a 3. X cuadrada es igual a 3 entre 3. X cuadrada vale 1. Saco raíz de este lado y raíz de este lado y me queda que x es igual a más menos 1. Quiere decir que tengo un punto que es 1 y uno que es menos 1. A estos puntos se les conoce como valores críticos. Valores críticos. Alcáncenme hasta ahí. ¿Cuántos estamos? ¿Cómo me han pedido ahora esta parte de la asistencia? A mí no. Pero bueno, dejen. 502B. Luego le ponen nombres bien raros. Ayer estaba pasando lista y uno se llamaba iPhone 8. Dije, cara, ¿quién será ese?
Esquivel, Morales, Ana Fernanda. Está. Farías, Carolina. Morales, Escobedo. Elvia. Ayer me mandó un correo una alumna de quinto semestre. Maestro, ¿y por qué reprobé si entregué los 2 trabajos? Como si yo hubiera dicho, entrega los 2 trabajos y ya pasaste, ¿no? Se me hizo curioso el argumento. Morales Figueroa. Imagínense si sí hubiera hecho examen, ¿no? Y así con 2 trabajos, de repente la gente reprueba. Si hubiera habido examen, hubiera sido diferente. Sandoval Ramos, Ezequiel. Presente. Gracias, muy bien. Luego sigue Villafana Ayala Gabriel, aquí está. Sí, presente. Guerrero Madrigal, Jesús Alberto. Está también. Presente. Gracias. Mariela también está aquí. Esquivel. Espinosa Mejía. Mariela. Presente. Muy bien, gracias. Esquivel Nieto, Paula. Joder. También está Sanabria Cruz. Sanabria Pedro. Presente. Gracias. Y es que es bien curioso que la gente que más reclama de sus trabajos es la que casi no viene a clases. Muy bien. Ya yo pasaré el reporte y ya que allá decidan. A mí en lo particular, yo valoro mucho a las personas que aún sabiendo que el profe no pasa lista o que o ponga la clase después, asistan. Y más todavía de las personas, porque sí hay, que aunque sabe que no pasó lista, luego te manda un mensaje como diciéndote, ¿no? Como una cortesía, o sea, como avisándote. Eso me pone bien. Oye, maestro, ¿sabe qué? Fue fulano de tal y mañana no voy a poder estar porque voy al médico, porque voy a estar en un lugar donde no hay internet. Y eso me pone bien porque son personas que a la larga pues van a ser muy responsables, y van a ser muy atentas. Hay personas que no asisten y luego son bien groseras hasta por correo, hasta por un mensaje, ¿no? Yo voy borrando, como no los tengo registrados por su nombre a la mayoría de ustedes, me hacen preguntas y les digo, preséntate pues primero. Normalmente se expresa uno, buenos días maestro, soy fulano de tal, del grupo fulano de tal. Me gustaría saber por qué me puso eso, o sería tan amable de explicarme por qué tengo esa calificación, o cosas así. Y así hasta con gusto responde uno, ¿no? No que vengas un mensaje sin nombre. ¿De por qué saqué 6? Pues habrá Dios quién seas, ¿no? ¿De qué grupo? O sea, hay formas para preguntar. Muy bien. Ya que hicimos eso, yo tengo 2 valores críticos. En 0, en -1 y en 1. Tengo el 2 y tengo el -2. Yo puedo asegurar que la derivada esta se hace 0 en 2 puntos, en -1 y en 1. ¿Y por qué está tan seguro, profesor? Pues porque yo lo provoqué, mira. Yo igualé a 0. ¿Por qué? Porque si no sería muy difícil, si yo no tuviera estas 2 referencias, ¿cómo puedo saber dónde es positiva y dónde es negativa de la derivada? Tendría que andar tanteando, ¿no? Cuando yo encuentro estos 2 valores, únicamente tengo que decidir si antes del -1 esta derivada es positiva o negativa. Si es positiva, la función está creciendo. Si es negativa, la función está decreciendo. Por lo tanto,
la pregunta es, en menos 2, si x vale menos 2 en la derivada, ¿puedo escribirlo o hacerlo mentalmente? O sea, yo lo que quiero hacer es, en la derivada, en f' de menos 2, ¿esa derivada es positiva o negativa? Menos 2 al cuadrado son 4 por 3, 12. Y 12 menos 3 es 9. Quiere decir que aquí la derivada es positiva. Por lo tanto, la función desde el menos infinito hasta llegar al menos 1 sin incluirlo. ¿Por qué no lo incluyo? Porque precisamente en menos 1 se hace 0. En menos 1 la derivada no tiene signo, es 0. Por lo tanto, desde el menos infinito hasta llegar a menos 1, la función está creciendo. ¿Qué pasa entonces entre un valor entre menos 1 y 1? Puedo tomar el menos 1.5, el 1.5 o el 0. Voy a evaluar en la derivada para f de 0, en la derivada, 0 al cuadrado es 0 por 3, 0, me queda menos 3. Quiere decir que la derivada es negativa, que desde menos 1 hasta 1, como la derivada es negativa, la función está decreciendo. Se supone, la lógica, que entonces cuando x tomamos, la función va a crecer. Para f' de 2, 2 al cuadrado 4 por 3, 12. 12 menos 3, 9. Vuelve a ser positivo. O sea que la función está haciendo esto. Primero crece hasta aquí este valor, luego decrece hasta otro valor. Ahorita voy a hacer la gráfica, ahorita nada más como un bosquejo de lo que está pasando. Por lo tanto, desde 1 hasta el infinito, la función vuelve a crecer. Y al menos ahí estaría resuelto el inciso A, que dice intervalos de crecimiento. Aquí en esta parte hay personas que están entregando su fotocopia también, donde dice intervalo de crecimiento. Ahí irían los intervalos que pusimos ahí, desde menos infinito hasta menos 1 y desde menos 1 hasta el infinito. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. ¿Están viendo el GeoGebra en su pantalla? Sí. Sí. X cúbica menos 3x. Esa es de la función que estamos trabajando. Fíjense cómo aquí en x igual a 1, vamos a acercarnos un poquito más para que la vean. Fíjense cómo en x igual a 1, la función deja de crecer. Aún no sé exactamente la coordenada de este punto. Sé que en x igual a 1, la función pasa de crecer a decrecer, ¿se fijan? Y sigue decreciendo hasta que llega a x igual a 1. En x igual a 1, vuelve a crecer. Lo único que hace falta es encontrar las coordenadas exactas de este punto hasta donde creció, que sería el punto máximo de la función, y encontrar la coordenada exacta de este punto mínimo de la función. ¿Cómo creen que los puedo encontrar? Aquí ya sé que es menos 1, 2 el máximo, y también puedo ver que es 1, 2 el mínimo, pero porque estoy haciendo trampa, porque ya estoy viendo la gráfica, ¿no? Cuando hay un cambio de signo, bueno, así que en resumen, una función crece en un punto o en un intervalo
si el valor de la derivada es positiva en ese punto o en ese intervalo. O si al rato ven de la clase y lo quisieran apuntar. Una función decrece en un punto o en un intervalo si el valor de la derivada es negativo en ese punto o en ese intervalo. Si hay un cambio de signo, en estos valores críticos, si hay un cambio de signo de positivo a negativo, entonces podemos determinar que aquí hay un máximo de la función. Pues sí, profe, si algo pasa a decrecer, pues hay un máximo. Y si hay un cambio de signo de negativo a positivo, entonces tenemos un mínimo en la función. Y eso ya nos ayuda a encontrar esas coordenadas exactas. Ya casi termina. ¿Tienen clase ahorita a las 11:10? Bien. Entonces, yo tengo un máximo. No sabemos, profe, nos avisa un poquito antes. Ah, caray. No, está bien, bueno, pero ya 3 minutos y Ya termino. igual, y ya igual si ¿Quieres? nos avisan, pues sí, si no, pues le podemos seguir de mi parte. No sé Sale. qué dicen mis compañeros. Gracias, gracias. Sí, pero ya casi terminamos, más que de repente no me gusta que por ejemplo, que lleguen tarde a otra clase, inclusive cuando estamos en el salón, porque hay que respetar el tiempo de los otros maestros. Pues está bien. De todos modos, ya hice, bueno, aún no la envío, pero ya hice la invitación. Mañana tenemos clases, si todo sale bien, de 8 a 9:30, creo. Mañana miércoles, sí. Es de 7:50 a 9:30, pero la puse de 8 a 9:30. Muy bien, entonces dejen ver la gráfica. Aquí estamos. Entonces dijimos, si hay un cambio de signo de positivo a negativo, hay un máximo. Si es de negativo a positivo, hay un mínimo. Por lo tanto, puedo concluir que hay un máximo para x igual a -1. Entonces tendré que evaluar para -1, pero fíjense, no es la derivada. La derivada me ayudó para esta parte. A quien estoy analizando es a la función. ¿Dónde hay un máximo de esa función? Se evaluó para -1. Es decir, -1 al cubo menos 3 por -1, para f de -1 va a ser igual, -1 al cubo es -1, y aquí me queda 3 por 1, 3. Quiere decir que f de -1 es igual a 2. Por lo tanto, va a haber un punto máximo en A de coordenadas en x menos 1 y en y 2, que fue lo que vimos en la gráfica. Tenemos un punto mínimo para x igual a 1, porque hubo un cambio de signo de negativo a positivo. Por lo tanto, evalúo en la función original para 1. 1 al cubo menos 3 por 1. Y f de 1 sería igual a 1 menos 3. Y f de 1 sería menos 2. Por lo tanto, tengo un punto B que es el punto mínimo de coordenadas 1, menos 2. E iríamos a la mitad del problema. Y fíjense cómo en este problema lo más sencillo fue derivar. La parte más simple fue encontrar la derivada de esa función. Entonces me quedó un punto A de coordenadas -1, 2. Miren, si nos quedó bien. Ahí está. Y un punto B de coordenadas 1, menos 2. Ahí estaría. El punto A y el punto B. El cálculo diferencial permite saber qué está pasando en el fenómeno opuesto. Es una herramienta que nos permite estudiar a las funciones. Nos falta todavía saber en qué intervalos la función es cóncava hacia abajo y en qué intervalos es cóncava hacia arriba. Y nos falta encontrar este punto que parece que está en el origen, donde cambia el sentido de concavidad.
en vez de seguir siendo cóncava hacia abajo, que hiciera esto hacia abajo como una parábola, cambia el sentido y gira y va a ser cóncava hacia arriba. Esa segunda parte del análisis lo vamos a hacer con la segunda derivada de la función. La primera derivada la vamos a ocupar para los intervalos de crecimiento y para encontrar el punto máximo y mínimo. Este caso es simple y empezamos con uno simple. Primero porque la derivada fue simple. Segundo, porque la ecuación que me resultó aquí también fue simple. Pero ¿qué pasa si aquí en x1 y en x2 me queda como la última que hicimos, menos 2/3 y 3/4? Pues esos son los que teníamos que estar evaluando acá. Intentamos que salgan las menores fracciones posibles porque yo sé que no les gusta trabajar esa parte, pero muchas veces no se puede evitar. Entonces, ahí vamos. ¿No tengan alguna pregunta? ¿Algún comentario? Maestro, para sacar los puntos máximo y mínimo, ¿siempre se va a evaluar en la función original? Claro que sí. Claro que sí, esa es una buena pregunta. Sí, siempre para los máximos y mínimos en la función original. Para saber cuándo crece y cuándo decrece, evaluamos en la derivada. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es el único grupo de los que tengo que todos entregaron su primer trabajo. Todos. Hasta los que no saben ni nada de cálculo. Ojalá y regresamos a clase para hacerles un examen a ver si yo estaba pensando que si no regresamos a clase, sí, en la segunda parte del periodo, sí, hacer una evaluación. Yo sé que muchos van muy bien y que son muy dedicados y a pesar de la distancia sí lo han ido aprendiendo. Pero tampoco me hago ilusiones. También sé que hay personas pues, que lo transcriben y lo transcriben hasta mal a veces. Pero ya veremos. Bueno, si no hay comentarios, si no hay observaciones, al rato mando la clase de hoy. La de ayer ya está, por si alguien la quiere consultar. Y al rato mando la de hoy y la invitación para la clase de mañana. ¿Vale? Que tengan un buen día. Cuídense y cualquier cosa estamos ahí en comunicación. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Vale, Igualmente. que tengan buen día. Nos vemos.